Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores. Hoy vamos a ver las respuestas y vamos a analizar el supuesto práctico que os dejé el otro día. Se trataba de un supuesto de la instrucción en un procedimiento abreviado, para el esclarecimiento de unos hechos que el Código Penal establece una pena de 5 años de prisión. Vemos que el juez de instrucción incoa el procedimiento que corresponde, las diligencias previas y tras el mismo el procedimiento abreviado. Tras los trámites correspondientes, lo envía al órgano competente para su enjuiciamiento y fallo, son admitidas las pruebas y finalmente tenemos una sentencia condenatoria a 4 años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros. Un poquito así para resumirlo. Entonces, pregunta número 1. El juez de instrucción, tras acordar que debe seguirse los trámites, la misma resolución habrá ordenado que la correcta sería la B, que se dé traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo común de 10 días solicite la apertura del juicio oral. Estamos en este momento, ¿de acuerdo? Presentará escrito de acusación y solicitará la apertura del juicio oral o solicitarán el sobreseimiento. En el caso de que solicite el sobreseimiento, pues se acordará el sobreseimiento, si el juez lo estima o si lo piden ambas partes o el juez lo considera. Que no, pues dictará auto de apertura de juicio oral. La 2. Junto con la solicitud de apertura de juicio oral, el Ministerio Fiscal de las acusaciones establece la ley que formularán el escrito de acusación. En este escrito de acusación que harán pedir la prueba, establecerán las penas que se imponen en el delito cuyo procedimiento se sigue. Y la correcta sería la C. Formularán el escrito de acusación, en este caso, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias cuando no puedan formular escrito de acusación por falta de elementos para su tipificación. En cuanto a la 3, dice practicadas sin demora las diligencias pertinentes, ¿por qué resolución lo acordará el juez? Pues por auto. Obviamente la sentencia no, porque sería la que pusiera fin al procedimiento. El decreto es una resolución del letrado, como sabéis, y por providencia obviamente no es posible porque la ley, el artículo 769 establece que será por auto. 4. El plazo para presentar el escrito de acusación será de 10 días y recordad que eran 10 días, que lo decíamos el otro día en el anterior vídeo, eran 10 días comunes, es un plazo común. Entonces la 4, la C sería la correcta, que dice 10 días y el juez de instrucción, atendidas las circunstancias, podrá acordar la prórroga por un máximo de otros 10 días más. La 5, me voy otra vez a la 4. La correcta, a lo mejor habéis puesto la B, 10 días comunes. Es cierto, esta es correcta, son 10 días comunes, pero la C es más completa. Entonces, en la C, al ser más completa, al final la que tiene que ser dada por buena es la C. Y así lo establece el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que podéis consultarlo. La 5, el juez de instrucción acordará la apertura de juicio oral cuando la C, si así lo solicita el Ministerio Fiscal, lo hemos dicho antes, o el acusador particular, salvo que el juez considere que los hechos no son constitutivos de delito y en cuyo caso procederá al sobreseimiento. Ya lo hemos comentado antes. Entonces la correcta sería la C. La 6. ¿Qué plazo tendrá el acusado para presentar el escrito de defensa? Aquí en este caso no pone 10 días comunes si hubiera varios, pero simplemente dice 10 días, pues esta sería la correcta, que es la B. 7. Contra el auto que acuerde la apertura de juicio oral, esto también lo decíamos en el vídeo el otro día, contra el auto que acuerde la apertura de juicio oral, o sea, el ajo, no cabe ningún recurso, es firme, pero sí excepto en lo que se trata sobre la situación personal, si eso sí se hubiera acordado. Si simplemente de la situación personal el auto de apertura de juicio oral no dice nada, pues el auto es firme y ya está. Si dijera alguna cosa en cuanto que se decreta la prisión provisional, etcétera, entonces sí, respecto a este acuerdo de la prisión, sí que cabría recurso. Reforma y sabéis que es subsidiariamente apelación. Entonces la correcta sería la B, no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal. La 8. El juez de instrucción acordada la apertura de juicio oral, también, ¿qué pasa? La A. Acordar la apertura de juicio oral porque ya tiene escrito de acusación. Entonces, al tener escrito de acusación, ya sabe el órgano que va a ser el competente.
¿Mm? Aquí hay que hacer un inciso y recordar un poquito también, porque es importante de cara a los exámenes, tanto al teórico como al práctico. Y tener presente que esta parte de aquí, en el sumario, se hace en la audiencia provincial. Se hace en la audiencia provincial. Y aquí, en el procedimiento abreviado, se hace en fase de instrucción. ¿Por qué? Precisamente porque en función de la pena que se pida, va a ir a la audiencia provincial o va a ir al juzgado penal. Y este problema no lo tenemos en el sumario, porque sí o sí va a ir a la audiencia provincial, excepto que sean aforados, etcétera, etcétera, pero va a estar la audiencia provincial. No hay otro órgano que sea competente. En el caso, como digo, que sea aforado, pues entonces sí, pero si no es así, no. Aquí sí, aquí como va a depender si va al juzgado penal o va a la audiencia provincial, es lógico que sea en la fase de instrucción donde se presenten los escritos de acusación y defensa, porque así se irá después para un sitio o para otro. Entonces, estábamos hablando de la 8, decíamos el juez de instrucción acordará la apertura judicial, también indicará el órgano competente para conocimiento y fallo de la causa, por lo que acabamos de mencionar. El 9. En el supuesto que nos ocupa, ¿a qué órgano se remitirán las actuaciones? Nos está hablando ya del caso práctico en general, en particular, no nos está hablando en general. Entonces, en este caso nos decía el supuesto práctico que era una pena de hasta 5 años de prisión, y no nos dice qué pena o que el escrito de acusación que está pidiendo. El caso práctico no nos dice, simplemente nos anuncia al principio que es un delito, que el Código Penal tiene establecido 5 años de prisión, es un ejemplo. Entonces, pues, ¿cuál sería el competente? El juzgado de lo penal, porque decíamos que no eran penas superiores a 5 años de prisión. Entonces sería el juzgado de lo penal. La respuesta a 9, ¿cuál sería? La B. Pensar siempre, que esto siempre os lo digo, que muchas veces antes de contestar la pregunta tenemos que buscar en nuestro disco duro, tenemos que buscar cuál es la respuesta. Así nos será luego más fácil ver realmente y no nos despistará o no nos hará errar el responder a una pregunta u otra. Siempre se lee la pregunta y buscas la respuesta en tu disco duro, como yo digo. Entonces, una vez que la tienes, entonces lees las respuestas y sin duda no te vas a equivocar. Entonces, la 9, decíamos, es la B, el juzgado de lo penal. La 10, la citación al acusado al acto de juicio se hará A, en el centro penitenciario, por el auxilio judicial personalmente, B, en su domicilio, C, por correo, etc. ¿Qué nos dice? Nos dice que el caso práctico nos dice que se encuentra en prisión provisional Luis Gómez Pérez. Por lo tanto, si se encuentra en prisión provisional, se habrán acordado por auto esta medida cautelar, se habrá incoado la correspondiente pieza de situación, está en prisión. Por lo tanto, en prisión, se tendrá que hacer por entrega y personal. ¿Por qué? Porque todas las notificaciones, citaciones relativas a la situación personal siempre se tienen que hacer de forma personal, porque está en juego precisamente su situación personal. Entonces se haría en el centro penitenciario por el auxilio judicial personalmente. A él no se puede realizar a una persona o a un familiar, no. Esta forma de practicar los actos de comunicación con él han de ser de forma personal. 11. ¿A quién le corresponde establecer en el órgano encargado de enjuiciamiento y fallo señalar día y hora? ¿A quién? Al letrado de la Administración de Justicia. Decíamos que lo primero que va a hacer cuando llegue al juzgado de lo penal es el juez dictar auto admitiendo las pruebas y el letrado señalando los días el día del juicio. Entonces la correcta sería la A. 12. Contra los autos de admisión e inadmisión de pruebas, ¿qué recurso cabe? Pues no cabe ningún recurso sin perjuicio de que la parte pueda reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral en este momento. Es decir, que el juez dictará auto diciendo pues no ha lugar a esta prueba, no ha lugar a la otra, y en el momento del acto de comienzo de las sesiones del juicio oral, pues la parte que las propuso en su momento las puede reproducir. La correcta entonces es la C. 13. La ausencia injustificada del acusado, en este caso, citado personalmente y solicitado una pena de 4 años, ¿qué sucede? Esto no lo dijimos el otro día porque esperaba comentarlo hoy. Aquí estamos hablando de penas privativas de libertad, es decir, no se puede celebrar un juicio cuando la pena que se ha solicitado sea superior a 2 años. ¿Por qué? Porque ello implica un perjuicio
el acusado. Entonces, cuando son penas de hasta 2 años que con una serie de circunstancias o de requisitos es posible que no entre en prisión, pues entonces sí que se podría hacer en su ausencia siempre y cuando hubiera sido citado personalmente. En penas superiores a 2 años esto no es posible. Entonces, si citado hubiera estado, por ejemplo, en libertad y está citado y no comparece en el momento del juicio, el juicio se tiene que suspender. Lo pondríamos en requisitorias y después, tras las requisitorias, y si es hallado, se podría señalar un nuevo juicio, un nuevo señalamiento y celebrar el juicio. Que no, pues se mantendrá la búsqueda y captura, la requisitoria, hasta que sea hallado, siempre y cuando el delito obviamente no prescriba. La 13, por lo tanto, es la C. No existe la posibilidad de ausencia injustificada. 14. De estar comparecido tercero responsable civil citado en forma, la ausencia justificada, ¿qué produce? Pues es no será por sí misma causa de suspensión el juicio. ¿Por qué? Porque es el tercero responsable civil. Estamos hablando de que sí que se podrá suspender cuando es el acusado, que son penas privativas de libertad de más de 2 años, pero no el responsable civil, que no implica en ningún caso la prisión. 15. ¿En qué forma dará comienzo el juicio oral? Pues también lo decíamos el otro día, siempre comienzan con los escritos de acusación, con la lectura de los escritos de acusación y defensa, y en el juicio oral del sumario con la lectura de los escritos de calificación. Y hasta aquí el caso práctico. Espero que no hayáis fallado muchas, es mejor ninguna, y os ayude pues eso, para ir avanzando y entendiendo un poquito más el procedimiento abreviado. Así que con esto pues ya sabéis, hay que estudiar, hay que seguir avanzando, ánimos a todos, porque esto se consigue con constancia y con perseverancia. Así que feliz semana y buen estudio.